Hola a todo el mundo, bienvenido a esta clase de Fundamentos de la Fe, donde hoy vamos a estar platicando acerca de la cruz, el sacrificio perfecto. Como siempre, si quieres ver apuntes, si quieres hacer las tareas y completar ese diplomado, que serán 12 clases en total que cubre todos los bases de la fe cristiana, puedes buscar en el link que está ahí o en la descripción donde encuentras ese video y lo puedes encontrar. Pero antes que entramos en la clase, vamos a orar. Jesús, te damos tantas gracias por tu increíble sacrificio. Tú te entregaste por nosotros. Ayúdanos a ver el significado, la grandeza de lo que tú hiciste y que transforma nuestras vidas. Padre, derrama tu Espíritu sobre nosotros, abre los ojos de nuestro entendimiento para que veamos y podamos amarte más, amar más a tu Hijo y seguirlo más de cerca. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dicen: los profetas que profetizaron de la gracia destinado a ustedes, inquirieron diligentemente y indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, que es lo mismo que el Mesías, y las glorias que venían tras ellos. Lo que nos está diciendo es Pedro, hablando de los tiempos del Antiguo Testamento, dice: había profetas y Dios revelaba a ellos acerca de qué iba a ser en el Mesías, el que Dios había prometido, que vimos la clase pasada, quien finalmente es Jesús, cómo iba a venir y cómo iba a sufrir, pero que eso iba a ser causa de gloria. Entonces, lo que vimos la vez pasada es cómo Jesús y su sacrificio estaba profetizado desde Génesis y hasta creo que el último que vimos fue Malaquías, cómo iba a llegar Juan el Bautista delante de él. Y no solamente la vida de Jesús fue profetizado, sino también la cruz fue profetizado en el Antiguo Testamento. En la última clase vimos en Génesis capítulo 3, versículo 15, que es donde Dios habla a la serpiente, quien es Satanás, el enemigo de Dios, y dice que un día la simiente de la mujer, tú lo vas a herir en el calcañar o en el talón, pero al hacer eso, él va a aplastar tu cabeza. Y hablamos como de alguna manera los huesos que se han encontrado de la crucifixión muestra que precisamente en una crucifixión el talón es lo que es perforado. Entonces también vimos en Zacarías cómo dice que Dios va a derramar su espíritu sobre la casa de David. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice que van a mirar a quien traspasaron, a mí. Es Dios quien está hablando. Y Dios dice: van a mirar a mí, a quien traspasaron, y van a arrepentirse, van a llorar como se llora por un unigénito, y ver que realmente a quien traspasaron fue a Dios. Y en el capítulo 13, versículo 1, unos versículos después dice: en aquel día que ven que el que traspasaron fue Dios, habrá un manantial abierto para la casa de David, y ese va a ser un manantial para purificación. Entonces, en Génesis capítulo 3 vemos cómo el sacrificio del Mesías de Jesús iba a aplastar
iba a destruir el enemigo. En Zacarías vemos que iba a ser una fuente que limpia el pueblo de Israel, no de suciedad física, sino de inmundicia y de pecado, en Zacarías capítulo 13. Y la cruz realmente, cuando estamos hablando de eso, estamos en el centro del Evangelio. Jesús es la persona central del Evangelio y la cruz es el evento central de su vida. Entonces, esa es la esencia. Y a propósito, estoy agarrando algunos pasajes del Antiguo Testamento, aunque igual de fácil podría hacerlo del Nuevo, o quizá más fácil para mostrar que la muerte de Jesús no fue un accidente, sino fue algo predeterminado por Dios, como el hecho que el Mesías iba a ser rechazado por su pueblo y morir según el plan de Dios, y eso iba a traer salvación, no nada más para el pueblo judío, quienes se dieron cuenta después varios de ellos, sino que iba a llevar la salvación para todo el mundo. Entonces, por eso, a propósito, me voy a quedar principalmente en el Antiguo Testamento aquí al principio, para que veamos el sacrificio de Jesús y sus consecuencias. Fue algo que Dios había decidido antes que ni siquiera había venido Jesús, o la Biblia nos dice que fue determinado desde antes, aún desde la fundación del mundo. Ahora en Génesis capítulo 3, un poco después, cuando Dios saca a Adán y Eva del Edén, hay un versículo de Génesis 3:21 que dice que Dios les hizo túnicas de pieles. Adán y Eva, cuando pecaron, se daban cuenta que estaban desnudos y trataban de cubrirse, pero se hicieron delantales de hojas, cosa que no cubre bien, o si cubre bien, no dura. Pero Dios provee otra solución para cubrir su desnudez. Y si estudias tu Biblia, verás que hay alguna conexión entre suciedad o desnudez y pecado. Hay varias veces que la Biblia compara pecado con ropa sucia y justicia con ropa limpia, o desnudez, vergüenza, pecado, etc. Entonces Dios cubre su pecado o su desnudez con pieles. Ahora, para tener pieles tienes que sacrificar un animal. Y de alguna manera ese mostró cómo Dios iba a tratar el pecado. En el libro de Levítico leemos sobre los diferentes sacrificios que Dios puso. Y Dios habló acerca del sacrificio del pecado. En Levíticos capítulo 4, versículo 1 o 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecara por hiero en alguno de los mandamientos del Señor sobre las cosas que no se han de hacer, hiciera algunos de ellos, si el sacerdote ungido pecara según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo va a degollar delante del Señor. Entonces Dios puso un sistema donde si alguien había pecado, en lugar de que esa persona muriera, un sustituto, un animal podía morir en su lugar. Ese realmente lo vemos desde antes. En Génesis capítulo 22 hay un pasaje muy increíble que primero choca contra la mente, donde Dios manda a Abraham que sacrificara a su hijo que era un milagro, que era una promesa de Dios, que tenía promesa de que iba a tener linaje, y Dios dice: tráelo como sacrificio.
y Abraham lo trae a un monte que se llama Moria. Y cuando está en el monte, Abraham está a punto de seguir la voz de Dios y sacrificarlo, y un ángel lo detiene y dice: no lo haga, Dios no quiere sacrificios humanos. Pero lo que Abraham, el padre, iba a hacer con su hijo muestra lo que Dios hizo después. Dios no quiso que Abraham diera a su hijo, finalmente lo paró y dio un sustituto en lugar de Isaac. Había un carnero que terminó siendo el sacrificio. Y dijo: Dios proveerá, Dios va a proveer el sacrificio. Y lo tremendo ahí es que ese lugar llegó a ser el lugar del templo. Podemos leer en Primero de Crónicas como David, cuando ve que un ángel que trae mortandad al pueblo de Israel, está en 1 Crónicas capítulo 21 versículo 15, como cuando el ángel llega exactamente a ese lugar, se detiene. ¿Por qué se detiene? Porque vio el sacrificio que iba a hacer Abraham, o recordó, y Dios detuvo la plaga. Y ahí David compra ese lugar y establece ese lugar para el lugar del templo. Entonces el templo, donde posteriormente se iba a hacer todos los sacrificios, el primer sacrificio que se hizo ahí o se iba a hacer ahí fue el hijo de la promesa iba a ser sacrificado. Dios detuvo a Abraham y dijo: no lo hagas, pero posteriormente el Hijo de Dios se entregó voluntariamente y él llegó a ser el sacrificio perfecto. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese es el sacrificio verdadero. Ahora, eso fue, como hemos visto, predicho por los profetas en varias ocasiones. Y uno de los lugares más tremendos es en el Salmo 22. En el Salmo 22 empieza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si reconoces esas palabras es porque son las palabras que Jesús dijo justo antes de morir en la cruz. Y es como hoy, si yo les digo las palabras, los caminos de la vida, pues muchos de ustedes van a empezar a pensar en una canción y quizá saben la letra. Y es igual, los salmos, cuando la gente escuchaba las primeras frases, mucha gente tenía los salmos memorizados. Y Salmo 22 es una profecía tremenda. Fue escrito por David y habla como en primera persona, pero el Salmo empieza proféticamente a hablar de cosas que sabemos nunca pasó en la vida de David. Y léelo conmigo y vas a ver cómo lo único con el cual encaja perfectamente bien es con el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero estamos hablando de algo que fue escrito cientos o casi 1000 años antes de Jesús. Entonces empieza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ahora vamos a brincar un poco. En el versículo 6 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Entonces dice: todos me ven y me escarnecen, estieran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó al Señor, líbrale él, sálvalo, puesto que en él se complacía. Y esas son palabras pues de las burlas que Jesús recibió
cuando estaba en la cruz. Se burlaban de él y precisamente fueron ese tipo de palabras que dijeron. Ahora podemos leer todo el Salmo, pero por cuestión de tiempo nada más vamos a leer algunos, pero yo les animo a que leen todo el Salmo y ven todas las cosas que están ahí. En el versículo 12 dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Okay? He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconectaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Rodaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tantos ellos me miran y me observan, repartieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora, pues si no supiéramos mejor, pues parece que fue un poema escrito después de la crucifixión de Jesús. Pero es segurísimo que ese salmo fue escrito cientos y cientos de años antes de Jesús. Entonces, y si vemos, ese es algo que describe perfectamente, no algo que David vivió, sino una crucifixión. Escucha lo que dice: mis huesos se desconectaron, tengo sed, ¿sí? Y se ven todos mis huesos, la gente se burla de mí, y habla de animales que lo rodean. No fueron animales, sino personas, y habla de cuadrilla de malhechores, de algo organizado, los soldados romanos, y cómo echaron suerte sobre sus vestidos. Entonces, ese salmo David lo recibió. Y seguramente sus hombres habían dicho: pues David, ¿cuándo te pasó eso? Nosotros no recordamos que perforaron tus manos y tus pies, o que se desconectaron tus huesos. Y David pues dijo: pues no lo sé, pero yo sentí la presencia de Dios, fue Dios, escríbelo. Y qué bueno que lo escribieron, ¿no? Entonces, eso habla de qué? Del sacrificio de Jesús, pero se vuelve todavía mejor. Aquí parece que, pues, de alguna manera murió, pero vamos a leer en el 24. Habla de que, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni escondió de él su rostro, sino cuando clamó a él, le oyó. Jesús en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero el abandono de Dios, pues, no fue el resultado final, sino que lo escuchó. Y en el versículo 27 dice: se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de él. Porque del Señor es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él los que descienden al polvo. Luego dice: aún el que no puede conservar la vida, su propia alma, la posteridad le servirá. Es traducido diferente en diferentes traducciones, pero básicamente lo que está diciendo: aún que Jesús no pudo perseverar su propia vida, aunque murió, la posteridad lo va a hacer bien. ¿Y qué van a hacer? Eso será contado del Señor hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo eso.
¿Que Él hizo qué? Que Él entregó su vida. ¿Y qué pueblo que no había nacido aún iban a decir eso? Al pueblo de Dios, a los cristianos, a todos aquellos, no solo judíos, sino de todas las naciones que reconoció Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo y entregó su vida y lo entregó por mí, lo vamos a servir y recordaremos que Él hizo eso. Ahora en Isaías capítulo 53 tenemos otro de los principales profecías acerca del sacrificio de Jesús. Para mí hay esos dos, el Salmo 22 y Isaías 53, donde el 22 nos dice a detalles qué pasó con el Mesías. Y Isaías 53 nos dice el por qué, el cual fue el propósito. Isaías comienza diciendo quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. En otras palabras, lo que yo les voy a contar será difícil de creer. ¿Quién lo ha creído? Pero es la mano de Dios, es el brazo del Señor que se ha manifestado. Y luego dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de la tierra seca. Si recordamos, uno de los imágenes que se dio acerca del Mesías, vimos varios la vez pasada, él es el simiente, pero también es el renuevo, la roca, y se pone varias imágenes acerca del Mesías. Aquí habla del renuevo, pero luego dice algo interesante. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura que le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondemos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces aquí dice lo increíble. Oye, el Mesías, el que iba a venir, pues iba a ser rechazado por el pueblo. No lo iban a estimar, lo iban a rechazar. Pero el versículo 4 nos explica por qué eso fue el plan de Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. En la cruz pensaban que Dios estaba juzgando a Jesús, pero versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Otra vez parece que estoy leyendo del Nuevo Testamento, pero no estoy leyendo del Nuevo Testamento, estoy leyendo una profecía que fue dada 700 años antes de Jesús, acerca de cómo Jesús iba a ser desechado, menospreciado, pero lo hizo porque tomó mi pecado, porque tomó mi enfermedad, porque tomó mi maldición. Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, es decir, el único que nunca pecó, Dios lo hizo pecado o lo trató como si tuviera mi pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O como dice aquí, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas fuimos curados. El sacrificio de Jesús está ahí para limpiar mis pecados. Jesús pagó el precio. La paga del pecado es la muerte. Y Jesús era el único quien no merecía morir. Pero él murió una muerte terrible porque tomó
nuestro castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Wow. Piensa en las cosas malas que tú hayas hecho, que tu familia haya hecho, pero ahora date cuenta, Jesús pagó el precio. Jesús murió por ti y por mí. Jesús se entregó voluntariamente. No le quitaron su vida, Él se entregó. Jesús dijo a Pedro, no sabes, si yo quisiera, yo podía pedir 10 legiones de ángeles. Cuando dijeron, pues si quieres, ¿por qué no desciendes de la cruz? Jesús lo pudo haber hecho, pero Él escogió sufrir, porque Él, al quedarse en la cruz, Él me libró a mí y te libró a ti. Entonces, sigue diciendo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero que fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Wow. Jesús no se defendió. Y aquí pues habla de que pone a Jesús como el cordero. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Qué dice? ¿Quién va a hablar de sus hijos? Porque nunca tuvo hijos. ¿Quién va a hablar de su linaje? Porque pues nunca se casó, nunca tuvo hijos y murió. Pero espera, nada más ten ese pensamiento en mente. Y dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Algunos judíos quienes no reconocen a Jesús como su Mesías dicen, no, esa habla del pueblo judío, todo ese pasaje. Pero, ¿qué dice aquí? Dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Una persona fue herido por la rebelión de su pueblo. Y luego en el 9 se dispuso con los impíos su sepultura. Jesús murió entre pecadores, entre criminales, iba a ser echado en una fosa común. Pero luego que dice, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque murió como un criminal, llegó José de Arimatea y lo puso en una tumba de ricos, una tumba que él había preparado para sí mismo. Y dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Qué dice? Fue voluntad de Dios. Dios permitió que sucediera. Y lee eso porque es tremendo. Estamos en Isaías 53:10. El Salmo 22, Isaías 53. Por favor, agárralo y léelo completamente y subraya ahí. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, en algo que cubre, en algo que quita el pecado, verá el linaje y vivirá largos días. Eso debe ser algo que hizo a Isaías rascarse la cabeza. ¿Cómo que va a dar su vida? ¿Cómo que va a morir? Eso quizá lo entiendo, pero ¿cómo después va a vivir largos días y cómo va a ver linaje? ¿Cuál es la solución? Va a resucitar. Abraham tenía ese misterio en su cabeza también. Él sabía, Dios me ha dicho que me iba a dar un hijo y que ese hijo iba a ser una multitud de gente, y luego dice que lo dé en sacrificio. Y en Hebreos capítulo 11 nos cuenta que Abraham concluyó, pues Dios lo tendrá que resucitar. Ahora, Dios no hizo que Abraham terminara con eso, pero Jesús sí. Jesús dio su vida, pero no quedó muerto, sino resucitó. Y al haber resucitado de los muertos, le nacieron muchos hijos, no naturales, sino todo aquel que cree en él, nace de nuevo, nace como hijo de Dios. ¿Ok? Entonces dice, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperado.
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué dice? Jesús verá el fruto de lo que hizo y dirá, valió la pena. Y cuando Él dice, valió la pena, ¿sabes a quién está viendo? Está viendo a ti y a mí. Porque está diciendo, por mi sacrificio pude justificar a Henrik, a Margarita o cual sea nuestros nombres, y dirá, para mí valió la pena morir. Porque yo al morir podía comprarte libre, podía salvarte, podía sacarte de la maldición, podía limpiarte de tu pecado, podía proveer sanidad, bendición, etc. Entonces es la satisfacción de Jesús. Ver a todos los hijos que iba a resultar de eso. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y cuando Jesús dijo eso, ahora ha llegado mi hora y ¿qué diré? Padre, sálvame de esa hora. No, para eso he llegado. Entonces, ¿qué sucede? Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos. Mi siervo Jesús va a justificar a muchos por lo que hizo. Y Él va a llevar las iniquidades. Es una palabra que igual describe pecado y sus consecuencias. Él va a llevar su pecado. Por eso lo daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. La muerte de Jesús fue que Él fue contado hasta los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y su sacrificio fue de salvación incluso a gente que estaban participando en su muerte. El perdón, la salvación, la libertad llegaron a muchos, los que reconocieron, como el centurión que estaba presente cuando Jesús murió y dijo, ese fue el Hijo de Dios. Ese era Hijo de Dios, no era un criminal, no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios, era el Mesías. Entonces, esos dos pasajes que hemos leído, aunque nos habla claramente del Evangelio, están en el Antiguo Testamento. Fue profetizado de antemano. Y fue profetizado porque si leemos en Hebreos capítulo 10, nos habla de qué papel juega la ley o el Antiguo Testamento. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos pecados que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios que cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Ok? ¿Qué está diciendo? Está hablando de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Y esos sacrificios se repetían año tras año. Está lo que se llama el día de expiación, donde el pueblo de Israel se arrepiente de sus pecados y donde se hacía un sacrificio en el templo. ¿Ok? Entonces dice, esos sacrificios no podían quitar los pecados. ¿Por qué? Porque lo que se sacrificaba era un animal, ¿no? Si nos imaginamos un juicio, primeramente imagínate a alguien que está con dos personas condenados a la muerte y luego uno levanta la mano y dice, Señor juez,
¿me permites morir por mi amigo, el otro que estaba condenado a la muerte? Y pues el juez diría, pues no, tú tienes tu propia sentencia, tú no puedes morir por nadie. Imagínate que está el perro del otro y el perro por algún motivo puede hablar y dice, me permite morir por mi amo. Y el juez dice, es tremendamente amable de usted, señor perro, pero el problema es, son dos tipos diferentes de vida. Un animal no tiene la imagen y semejanza de Dios, no tiene el mismo valor, no puedes morir por tu amo. Ahora, imagínate que hay una persona perfecta que no tiene ninguna infracción y que él dice, me permite morir por los dos. El juez quizá diría, pues, wow, qué tremendo, pero escoge uno. Uno solamente puede liberar a uno. Pero lo que tenemos con Jesús es algo tremendo. Jesús vivió una vida perfecta, por eso es limpio y pudo tomar lugar de otros. Y Jesús no solamente pudo tomar el lugar de uno, porque Jesús, aparte de que se hizo humano, Jesús eternamente era Dios y creador. Y el creador vale toda su creación y más. Y por eso, porque Jesús nunca pecó, podía ser un sacrificio limpio y perfecto. Y porque era Dios y valía toda la creación, podía ser un sacrificio perfecto para todos. Entonces, lo que está hablando aquí Hebreos 10 es como Jesús iba a proveer un sacrificio más excelente que los sacrificios de los animales, que era un arreglo temporal, que todos apuntaban hacia adelante, que Dios dijo, bueno, funciona, yo sé que no funciona, pero voy a dejar que funcione. Ese dice Romanos capítulo 3, habla de que Dios es justificado porque en el pasado no tomó en cuenta los pecados de los que tenían fe, los que ponían la fe en sus sacrificios, aunque un sacrificio de animales no pudo limpiar. Pero si seguimos leyendo en Hebreos capítulo 10, dice, toma el Salmo 40 y dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces toma el Salmo de David. Y David otra vez profetiza. ¿Y qué dice? Realmente sacrificios y holocaustos no es lo que te agrada, pero yo vine a hacer tu voluntad. Hablando en primera persona como si fuera el Mesías, pero proféticamente. Dios se preparó un cuerpo. Y ese cuerpo, así como Isaac fue el hijo de la promesa, y él iba a dar el sacrificio perfecto. Entonces el autor de Hebreos en el versículo 8 explica, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último. El autor de Hebreos nos dice, mira, los sacrificios del Antiguo Testamento todos fueron temporales. Era algo temporal porque era insuficiente. Podía cubrir el pecado, podía guardar la gente hasta que el cumplimiento llega. Es como si yo estoy en la tienda con niños chiquitos y tienen hambre y yo agarro un paquete de los pequeños yogurts y saco 2 porque hay 2 niños y empiezan a beber y alguien me dice, oye, estás robando. ¿Qué voy a decir? No te preocupes, ahorita en la caja lo pago.
Igualmente, en el Antiguo Testamento, Dios dejó que los sacrificios funcionaran. Y Satanás podía acusar y decir, Dios, no eres justo, pero Dios dijo, no te preocupes, al rato pago. Y Jesús en la cruz dijo, consumado es. Está completo, está completamente pagado. Entonces dice en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, y luego dice, hecho una vez para siempre. ¿Okay? Y luego nos empieza a hablar del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que en el día de expiación entraba en el lugar más sagrado, el lugar santísimo del templo, una vez al año para hacer un sacrificio para sí mismo y para el pueblo. Y escucha lo que dice aquí. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero Cristo, el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Wow, lee eso otra vez. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús no tenía que morir muchas veces. Una vez fue suficiente para pagar mis pecados, y no solamente mis pecados, los pecados de todo el mundo. El sacrificio de Jesús es suficiente para limpiar los pecados de todo el mundo. Ahora, para que su sacrificio sea eficaz en mi vida, yo necesito ser de Él. Yo necesito tener una relación con Él, seguirlo a Él. El sacrificio de Jesús sirve para quienes han puesto su confianza y siguen a Jesús. Pero a todos ellos, la sangre de Jesús es eficaz para limpiar todos sus pecados para siempre. Y sigue diciendo, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo después de haber dicho, ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. Wow, Dios habla del nuevo pacto, donde la ley no va a estar en tablas, sino que a través del Espíritu lo pondrá en nuestros corazones. Y Dios dice, en esos días ya no me voy a recordar de sus pecados. ¿Sabías eso? Si tú ya pediste perdón por tus pecados y has puesto tu fe en Jesús, Dios ya no se acuerda. Si tú el lunes dices, Dios, perdóname el pecado que hice hoy y estás arrepentido, y el martes dices, Dios, perdóname lo que hice el lunes, Dios dirá, ¿qué hiciste el lunes? Yo no me acuerdo. Nosotros no podemos olvidar, Dios sí. Y Salmo 103 dice, tan lejos como está el este del oeste. Tenemos polo norte y polo sur. Y ahí podemos medir la distancia, pero el este del oeste es inmedible. Y tan lejos ha quitado nuestros pecados por nosotros. Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y el sacrificio de Jesús fue un sacrificio perfecto. Un sacrificio perfecto, suficiente y eterno. Jesús nunca muere, es eterno, y Él puede interceder y presentar su sangre delante del Padre para todos aquellos que han puesto su fe en Él. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice,
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el árbol. Jesús murió en un árbol que era una maldición, porque tomó la maldición que estuvo desde la primera vez que los humanos desobedecimos a Dios a través de Adán y Eva con un árbol. Y Jesús murió en un árbol y su sacrificio fue perfecto. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está en Juan capítulo 3, versículo 13. Pero si lees justo arriba, dice, así como Moisés levantó la víbora en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. ¿Qué era la serpiente? Era una serpiente de bronce que iba a salvar a los que habían sido picados por serpientes. Otro pasaje extraño en el libro de Números. Pero habla de que nosotros como seres humanos fuimos picados por el enemigo. Participamos en su rebelión, pecamos. Pero si yo puedo ver a Jesús como serpiente, si yo puedo ver al que no conoció pecado, hecho pecado por mí. Si yo puedo ver eso, entonces ¿qué? Yo puedo ser libre. El veneno del pecado en mi cuerpo, el veneno del pecado de la muerte, Jesús lo toma. Fue hecho maldición en mi lugar para que yo podía recibir bendición. El sacrificio de Jesús es un gran intercambio. Jesús toma mi pecado y me da su justicia. Jesús toma mi enfermedad y me da salud. Jesús toma mi maldición y me da bendición. Y todas esas cosas. Y dicho en breve, en la cruz Jesús recibió lo malo que yo merecía para que yo podía recibir lo bueno que Él merecía. Es la esencia de la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida y tomó sobre Él lo malo que yo merecía por mis pecados, para que yo podía recibir lo bueno que Él merecía. ¡Wow! Ese es el sacrificio de Jesús. Predicho por los profetas, Dios lo había revelado antes que Jesús llegó a la tierra. Es la salvación de Dios y es el centro de nuestro evangelio. Amén. Vamos a orar. Jesús, gracias por tu tremendo sacrificio, que tú voluntariamente te entregaste para limpiarnos de todo pecado, para librarnos de la maldición, del poder del pecado. Y ayúdanos a caminar en tus caminos, a ver la cruz y ver que ahí está nuestra santificación, nuestra libertad. Y en tu muerte ahí está nuestra vida. Y es una vida eterna. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien. Nos vemos a la próxima clase. Recuerda, si te sirve de algo, también ponle un like y compártelo con alguien para que puedan compartir. Ahí están los apuntes, tareas, todo. Y son 12 módulos en total. Bendiciones. Nos vemos.